Nadie que haya visto aquel amanecer del 21 de febrero de 1943 podría olvidar cómo el cielo ardía antes de que el sol siquiera se dejara ver. En el desierto helado al oeste de Kharkov, Ucrania, los primeros rayos apenas alcanzaban a iluminar las siluetas de los tanques alemanes semiocultos entre la niebla y la nieve convertida en barro. Frente a ellos, dispersos en una línea quebrada y exhausta, 71. 000 soldados soviéticos esperaban una orden que nunca llegaría a tiempo. Algunos creían que el frente se estaba reorganizando. Otros comprendían ya que estaban rodeados. Lo que nadie alcanzaba todavía a imaginar era que en apenas 48 horas ese cerco invisible se cerraría tan herméticamente que ni el aire podría escapar entre sus líneas. ¿Qué podía llevar a decenas de miles de hombres a rendirse al amanecer sin un solo disparo más? Si alguna vez te has preguntado cómo una maniobra casi invisible cambió el curso del frente oriental, esta es la historia que nadie quiso contar entera. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Todo comenzó semanas antes, el 5 de febrero de 1943. El tercer ejército Panzer, bajo el mando del general Hoth, se movía con una precisión desconcertante hacia el sur, mientras el aire helado cortaba la respiración de los hombres y el combustible de los vehículos se congelaba en los depósitos. A 40 kilómetros al norte, el 2. El ejército de la Guardia Soviético se encontraba disperso en aldeas improvisadas, celebrando lo que creían el inicio del colapso alemán tras la derrota en Stalingrado. Habían visto la Wehrmacht retirada, los cuerpos congelados, la arrogancia de un imperio que parecía quebrarse bajo su propio peso. Pero el mariscal Erich von Manstein tenía otros planes. Reorganizar las piezas, fingir la debilidad y luego golpear en un movimiento sincronizado que los soviéticos jamás olvidarían. Era una jugada que requería de algo más que tanques. Requería tiempo, engaño y el tipo de cálculo frío que solo una estratega que había visto morir a cientos de miles podría sostener sin temblar. ¿Podía un solo hombre revertir la marea tras Stalingrado? ¿O el destino del Tercer Reich ya estaba sellado? Las tropas alemanas, exhaustas y semienterradas en nieve, iniciaron su retirada aparente desde Belgorod. Las radios aliadas interceptaban fragmentos de órdenes confusas. Replegar hacia Dnipro, evacuar posiciones secundarias, neutralizar equipos. Los soviéticos avanzaban creyendo que la victoria era cuestión de días, pero a cada kilómetro que ganaban, los caminos se hacían más difíciles, los pueblos más vacíos y los mapas menos fiables. En realidad, estaban siendo conducidos al centro de un despliegue en forma de media luna, la futura pinza táctica de Manstein. El aire llevaba un olor metálico, mezcla de aceite quemado y nieve derretida. Las avanzadas soviéticas entraban en aldeas sin vida, encontrando rastros de una retirada alemana meticulosamente fingida. Utensilios abandonados, hogueras aún humeantes, trincheras vacías con marcas recientes de botas. El mensaje era claro, los alemanes huían, y sin embargo el terreno lo desmentía. Cada colina, cada carretera secundaria, había sido preparada para canalizar el avance enemigo hacia un punto de estrangulamiento aún invisible para los soviéticos. Nadie en el mando soviético quería admitirlo, pero la velocidad de su propio avance empezaba a volverse peligrosa. En menos de 10 días habían avanzado casi 150 kilómetros, una profundidad que los alejaba de sus líneas de suministro. Los blindados consumían combustible más rápido de lo que los camiones podían transportar. Las municiones empezaban a escasear. Pero cuando la euforia domina la razón, la guerra se llena de trampas.
En un puesto de mando improvisado cerca de Krasnograd, el general soviético Rodion Malinovsky observaba los informes con creciente inquietud. «Siguen retrocediendo hacia el suroeste. Es una retirada real», le aseguraban sus oficiales. Pero su instinto le decía lo contrario. «No», respondió, «esto es otra cosa. Nadie abandona una posición fortificada así sin un propósito». Mientras los mapas se llenaban de líneas en rojo y azul, a cientos de kilómetros al oeste, Manstein daba una orden cifrada que cambiaría todo el equilibrio del frente oriental. Fase Sigfrido. Activar contragolpe. En ese instante, más de 300 tanques Tiger y Panther ocultos en bosques helados comenzaron a moverse en direcciones opuestas, listos para cerrar la pinza desde el norte y el sur. A medida que la noche caía, la nieve amortiguaba el rugir de los motores. Los pueblos cercanos no escucharon el estruendo hasta que las primeras luces del amanecer reflejaron la formación como una mancha de acero en movimiento. Mientras tanto, los soviéticos se adentraban más en el territorio que creían conquistado. Las baterías de artillería se retrasaban. Las radios perdían señal, y el terreno se convertía en un laberinto donde un simple error de orientación podía significar la muerte. ¿Qué ocurre cuando un ejército demasiado confiado no reconoce que el enemigo lo está guiando a su propia trampa? La noche del 17 de febrero fue la última en la que los soviéticos durmieron sin saber que estaban cercados. Al amanecer del día siguiente, el ala norte de la pinza cerró sobre Oktirka. El ataque llegó desde la niebla. Nadie vio los cañones hasta que ya era tarde. Los pobres caminos se llenaron de vehículos en llamas. Los hombres corrían sin saber hacia dónde. En apenas 11 horas de combate, las fuerzas avanzadas soviéticas fueron divididas en 3 segmentos aislados. En el centro, una columna de más de 1.200 camiones intentaba retroceder, pero la carretera estaba bloqueada por sus propios heridos. Era el caos. Manstein lo había anticipado todo. Las divisiones Totenkopf y Leibstandarte Adolf Hitler ya se desplegaban en semicírculo. Todavía faltaban 48 horas para que el otro brazo de la pinza completara el cerco. Pero emocionalmente, el ejército atrapado ya había colapsado. Manstein miraba el mapa sin expresión. Para él, aquello no era una victoria gloriosa, sino una ecuación que debía resolverse antes de que el deshielo de marzo convirtiera el terreno en un lodazal. Cada división debía moverse al minuto, cada puente debía caer exactamente en el instante previsto. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. La contraofensiva alemana comenzó con un silencio tan absoluto que los soviéticos creyeron que los alemanes se habían retirado otra vez. Pero el ruido llegó segundos después. Una sinfonía de motores, fuego cruzado y tierra estremecida. Los primeros proyectiles impactaron en las líneas de suministro. Los trenes blindados soviéticos, estacionados a kilómetros del frente, quedaron inutilizados en un instante. Cada movimiento desde el aire era calculado para empujar al enemigo hacia un corredor cada vez más estrecho, un corredor sin retorno. De noche, las hogueras parecían esferas diminutas en la vasta oscuridad del este. Soldados jóvenes hablaban de sus familias sin saber que pocos verían otro amanecer. Había algo de irreal en la calma previa al hundimiento. En las aldeas congeladas, los civiles se escondían en bodegas mientras la nieve caía sobre techos reventados. Y entre todo ese silencio, la historia avanzaba con la lentitud cruel de quien conoce su desenlace. El 19 de febrero, el ala sur de la pinza, al mando de Hauser, selló la trampa. La temperatura bajó a 25 de Grosseto y los suministros escaseaban por ambos lados. Pero la diferencia clave era psicológica. Los alemanes sabían que estaban cercando. Los soviéticos apenas comenzaban a comprender que ya no había salida.
Decenas de unidades quedaron divididas, sin comunicaciones, sin liderazgo claro. Algunos intentaron romper el cerco en pequeñas agrupaciones, pero cada intento terminaba en la misma imagen: siluetas detenidas en campo abierto, sombras cayendo antes de llegar a las colinas. ¿Qué impulsa a un ejército a luchar cuando sabe que su destino está sellado? ¿Es el deber, el miedo o la simple esperanza de sobrevivir un día más? Los mensajes de socorro apenas lograron pasar hacia el cuartel de Batutin, que no podía enviar refuerzos. Las reservas estaban agotadas y cada kilómetro abierto era otro punto vulnerable. Entre el 20 y el 21 de febrero, el cerco se cerró completamente. Los soldados atrapados empezaron a quemar sus vehículos para no dejarlos al enemigo. La línea del frente había desaparecido. Ahora solo existía el perímetro de la trampa. La madrugada del 21 fue el clímax. Los primeros reflejos del amanecer mostraron la magnitud del desastre. 71. Los hombres formaban un círculo de desesperación entre campos nevados y tanques enemigos. Cuando el fuego cesó momentáneamente, un silencio extraño cubrió el paisaje. Nadie celebró. Ni siquiera los alemanes comprendían lo monumental de lo que acababan de ejecutar. Fue entonces cuando los comandantes soviéticos enviaron la única orden que podía aún salvar vidas: rendirse al amanecer. Algunos se negaron. Otros bajaron las armas sin mirar atrás. En menos de 12 horas, la mayor parte había sido capturada. Todos cayeron o se rindieron al amanecer, escribió Manstein en su diario aquella noche. Pero lo que omitió fue el precio humano. Miles de cuerpos desaparecidos bajo la nieve, rostros congelados en silencio, historias que no llegaron a contarse. La pinza de Charkov había funcionado, no solo como táctica militar, sino como experimento psicológico. Los soviéticos aprendieron esa lección y nunca volverían a caer en una trampa similar. Pero Manstein también había cruzado un umbral, el del control absoluto sobre la desesperación humana, el poder de quebrar a un ejército entero con la geometría del miedo. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. El silencio después de la tormenta se sintió más pesado que cualquier estruendo. Sobre el campo helado de Yarkov, el humo aún se elevaba en espirales lentas, como si el aire mismo no quisiera abandonar el lugar donde 71.000 hombres acababan de rendirse. Era el 22 de febrero de 1943. El amanecer había traído la paz, pero no la victoria moral. Los alemanes caminaban entre los restos de uniformes quemados, recogiendo armas, contando prisioneros. La nieve, antes blanca, estaba manchada de gris rojizo, y bajo ella yacían los restos de la arrogancia y la esperanza de cientos de comandantes soviéticos que habían creído que la guerra ya se inclinaba a su favor. Los prisioneros avanzaban en columnas interminables. Llevaban las manos en alto, no solo por orden, sino por necesidad. Era la única forma de mostrar que aún seguían vivos. Algunos cantaban para no enloquecer. Otros simplemente repetían el mismo pensamiento. ¿Cómo nos atraparon? Desde su cuartel, el mariscal Manstein observaba el mapa como quien contempla un tablero de ajedrez consumado. Esa mañana escribió que la operación de contragolpe había sido un triunfo de la razón frente a la marea incontrolable del frente oriental. Pero detrás de esa precisión estratégica se ocultaba el precio. Más de 20.000 hombres habían muerto en el proceso y otros tantos quedarían marcados de por vida. Lo que Manstein había perfeccionado no era solo una maniobra militar, era la arquitectura del cerco absoluto. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Las noticias del éxito alemán corrieron rápido. Berlín celebró la victoria con comunicados eufóricos, llamándola la revancha de Stalingrado. Pero Manstein no celebraba,
Sabía que había ganado una batalla en un frente que se desangraba día a día. Hitler, en cambio, lo veía como la prueba de que el destino aún estaba de su lado. Mandó telegramas personales felicitando a cada división implicada. Ordenó que los comandantes posaran para fotografías junto a los tanques en el hielo. Aquellas imágenes recorrerían el mundo, ocultando la realidad de que, a tan solo unos cientos de kilómetros, el Ejército Rojo ya preparaba su propia respuesta. Mientras tanto, los prisioneros soviéticos marchaban hacia los campos de retención improvisados en las afueras de Poltava. Los que sobrevivieron describieron el trayecto como un viaje sin horizonte. El viento helado los cortaba, los pies se hundían en la nieve sucia, los gemidos de los heridos quedaban atrás una y otra vez. Nadie sabía cuántos llegarían con vida. ¿Puede una victoria valer tanto si está construida sobre la ruina de su propio ejército y la deshumanización del enemigo? En el mando soviético, el silencio era absoluto. El alto mando intentó ocultar la magnitud del desastre, llamándolo una retirada táctica forzada por condiciones meteorológicas. Pero los informes internos contaban otra historia. Para Stalin, lo ocurrido en Járkov fue una humillación intolerable, apenas semanas después del triunfo en Stalingrado. Ordenó una reestructuración inmediata de los mandos del Frente Suroeste y una revisión total de la doctrina ofensiva. Ya no se trataría de avanzar cueste lo que cueste, sino de asegurar la retaguardia antes de cada movimiento. Járkov se convertiría en una herida abierta y una lección de hierro para el Ejército Rojo. Manstein, mientras tanto, sabía que el tiempo jugaba en su contra. Los caminos empezaban a deshelarse, convirtiendo el terreno en un pantano intransitable. Los tanques quedaban atascados, los suministros no llegaban, y aunque la operación había sido un éxito, no podía sostener una línea tan amplia sin refuerzos. Lo escribió sin adornos: vencer a la naturaleza no entra en las atribuciones del mando. A principios de marzo, los soviéticos reorganizaron sus frentes. Bajo las órdenes de Batutin y Konev, comenzaron la planificación del contraataque que devolvería a Járkov al control soviético. Lo llamaron Operación Estrella Roja. Las semanas se llenaron de preparativos silenciosos. Los soviéticos estaban dispuestos a demostrar que sabían aprender incluso de sus peores derrotas. El cielo ya no era gris, sino un reflejo metálico, y el sonido del deshielo se mezclaba con el rugido lejano de los motores. Las cámaras de orden alemán registraban la aparente calma de los días posteriores al cerco. Los soldados repartían pan caliente entre la tropa, se tomaban fotos sonrientes junto a los carros capturados. Pero ningún lente podía captar el cansancio que habitaba en sus rostros, ni el miedo que sentían con cada reporte de movimiento enemigo al este. Cada noche, los fogonazos lejanos recordaban que la guerra no descansaba. Era solo cuestión de tiempo antes de que el enemigo regresara con fuerza redoblada. Y lo hizo. El 26 de febrero, el Ejército Rojo lanzó un ataque nocturno sobre las posiciones alemanas en Krasnograd. La tormenta de nieve camufló su avance. Los proyectiles iluminaron el cielo y el viento se volvió cortante como un cuchillo. Las posiciones alemanas cayeron una tras otra. El frente sur, sobreextendido y falto de reservas, comenzó a tambalearse. En cuestión de horas, la Wehrmacht se vio obligada a replegar parte de sus fuerzas victoriosas. La pinza que había atrapado a los soviéticos empezaba a cerrarse también sobre sí misma. La ironía de la historia no podía ser más cruel. El cazador estaba a punto de conocer la sensación del cerco. Manstein recibió las noticias con frialdad, pero actuó con la precisión de un cirujano. Ordenó un repliegue controlado hacia Járkov. La ciudad, que había cambiado de manos 3 veces en menos de un año, volvía a convertirse en el epicentro del destino. Durante 10 días, cada calle y cada edificio se transformaron en trincheras improvisadas.
La batalla urbana fue feroz, cuerpo a cuerpo, sin líneas claras ni retaguardia. El humo cubría el horizonte. Los tanques se movían entre las ruinas como bestias ciegas. ¿Qué sentiría un soldado en ese laberinto de destrucción, sabiendo que cada esquina podía ser la última? Los relatos hablan de golpes de puerta, de disparos repentinos, de nieve teñida por el fuego. En medio del caos, las órdenes ya no tenían sentido, solo la supervivencia inmediata importaba. Manstein sabía que debía decidir. O abandonaba Járkov, como pedían sus generales, o arriesgaba todo en una última maniobra defensiva. Eligió lo segundo. Reorganizó las posiciones, estableció puntos de fuego cruzado en zonas estratégicas de la ciudad y ordenó la evacuación de civiles. Lo que siguió fue una carnicería de precisión. Cada intento soviético de avanzar culminaba en un fuego concentrado devastador. Los edificios se derrumbaban y la nieve se mezclaba con cenizas. El ejército soviético pagó caro cada metro ganado. Solo entre marzo y abril murieron más de 45.000 soldados en el intento de retomar Járkov. Pero el costo alemán fue también monstruoso. Sin suministros, sin combustible suficiente y con las divisiones exhaustas, la Wehrmacht apenas podía mantener la posición. Y aunque lograron quedarse un mes más, todos sabían que aquello era insostenible. En mayo, el Ejército Rojo lanzó su contraofensiva final. Con una coordinación impecable, empujaron desde el este y el norte simultáneamente. Los alemanes no tenían margen para resistir, y así, el 16 de marzo de 1943, los soviéticos retomaron Járkov. Por cuarta vez, la bandera roja volvió a ondear sobre las ruinas. Los últimos tanques alemanes se replegaron al oeste, y la pinza táctica de Manstein pasó a la historia como una obra maestra efímera, brillante en su diseño, pero incapaz de detener la marea del invierno ruso. El frente oriental había cambiado para siempre. A partir de ese momento, ya no habría más retrocesos significativos del Ejército Rojo. Alemania pasaría a la defensiva permanente. Desde Kursk hasta Berlín, el reloj de la derrota ya contaba sus días. Sin embargo, algo más había cambiado de manera invisible: la mentalidad del mando soviético. Járkov les enseñó que el heroísmo no bastaba, que la fuerza sin cálculo era pura autodestrucción. Las tácticas de engaño, coordinación flexible y contraofensivas sincronizadas, que décadas después se estudiarían en academias militares, nacieron del trauma de aquel cerco. Los soviéticos aprendieron a construir trampas más efectivas que las de su propio enemigo, y ese aprendizaje definiría la segunda mitad de la guerra. En los meses siguientes, más de la mitad de los prisioneros capturados en la operación de Járkov morirían de frío, hambre o enfermedad en los campos temporales. Los registros de la época apenas mencionan sus nombres. En algunos informes ni siquiera figuran como personas, sino como pérdidas. Pero la historia no está escrita solo por los vencedores. Cada sombra de aquel amanecer del 21 de febrero llevaba consigo la promesa de otro futuro, de una resistencia más dura, de un retorno más implacable. El nombre de Manstein, en cambio, se convirtió en sinónimo de genialidad táctica. Los manuales de mando alemanes lo citaron durante años como ejemplo de eficacia operacional. Y sin embargo, el propio Manstein fue consciente de que la guerra había cambiado un rumbo que él ya no podía enderezar. En una carta posterior confesó que cada victoria se sentía más hueca, más transitoria. «La geometría no puede salvar un imperio sin moral», escribió. Quizás ahí está la paradoja más cruel de la guerra. El arte de ganar batallas puede ser idéntico al arte de perderlo todo lentamente. Años después, durante los juicios de Nuremberg, la maniobra de Járkov fue expuesta como una de las operaciones más meticulosamente planificadas de la guerra.
pero también como un espejo de la lógica inhumana que sustentó al régimen nazi, la búsqueda obsesiva de la perfección militar sin importar el precio humano. Entre las declaraciones y los documentos, Manstein defendió su legado técnico, pero el eco de las víctimas era imposible de ignorar. El invierno había borrado las huellas físicas del cerco, pero no su memoria. Aquellos campos donde se rindieron 71.000 hombres quedaron convertidos en tierra muda, sin monumentos, sin lápidas. Solo el aire frío retenía aún algo de aquella desesperación. Décadas después, campesinos seguirían encontrando restos oxidados en el suelo. Insignias, dentaduras, casquillos deformados, cada uno de ellos una voz apagada de la historia. ¿Qué queda entonces de una victoria cuando nadie quiere recordarla? ¿Qué significa realmente doblegar a un ejército si el precio final fue diluir la fe en la victoria misma? Los analistas militares aún discuten si la pinza de Járkov fue la última gran maniobra de la vieja escuela alemana o la primera muestra de su decadencia estratégica. Para los soviéticos fue el punto de inflexión donde aprendieron a no confiar en la apariencia del enemigo. Pero para los hombres que estuvieron allí no hubo teoría ni táctica que justificara la magnitud del horror. Solo la certeza de que el amanecer que trajo la rendición no fue el fin del dolor, sino el inicio de otra clase de olvido. Si el invierno fue testigo de su caída, la primavera lo sería de su renacimiento militar. En Kursk, unos meses después, el Ejército Rojo demostraría que había aprendido la lección de Járkov con precisión implacable. Esta vez serían ellos quienes cerrarían la pinza. Esa batalla, con sus 6.000 tanques y su escala nunca antes vista, sellaría definitivamente el destino del Reich. Todo comenzó, paradójicamente, con la lección aprendida de aquel amanecer helado, donde se rindieron 71.000. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. El legado de aquella operación no se mide en kilómetros ganados ni en banderas plantadas, sino en la comprensión trágica de que la guerra, en su cálculo más perfecto, destruye incluso a quienes la dominan. Cada círculo de fuego que cierra un cerco acaba devorando también a su creador. También Manstein, el arquitecto frío de la victoria imposible, lo comprendió tarde. En el eco del amanecer, con el aire inmóvil y los cuerpos aún tibios bajo el hielo, la historia susurraba su última advertencia. Nadie escapa del cerco del tiempo. Y así termina la crónica de la pinza táctica que doblegó a 71.000 hombres, el amanecer en el que todos cayeron o se rindieron, y el instante en que la guerra, por un segundo, pareció detener su pulso solo para recordarnos que ningún cálculo vence al peso de la humanidad.